Bienvenidos a este encuentro que cuidadosamente preparamos cada semana. Bienvenidos a nuestro viaje por el campo. Bienvenidos con esta propuesta musical. Que sigue siendo folclórica y en homenaje al bicentenario de la independencia, que aunque desde lejos nos hemos emocionado con los festejos centrales y en nuestro lugar disfrutando de algunas alegorías en el edificio municipal, en la parroquia, muchas banderas y sentimiento patriótico que nos ha hecho repasar páginas de nuestra historia y pedir por un futuro de entendimiento, trabajo y bienestar para todos. Es cuestión de hacer la prueba y de vivirnos amañado. Nuestro homenaje con obras musicales del cancionero folclórico sobre paisajes de la geografía nacional se extenderá, como ya dijimos, durante todo el año. Y así nos subimos a la pantalla de Canal Rural para desandar el recorrido por el campo de hoy, donde encontraremos un repaso de la situación agrícola a partir de los excesos hídricos por la que ha atravesado, un pantallazo de la jornada fitosanitaria que presentó el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba en la Universidad Nacional de Villa María. Y para comenzar tenemos un repaso de la difícil situación por la que atraviesa el sector lechero. Lo hacemos con esta entrevista al ingeniero agrónomo Jesús Vanzetti, coordinador de la Mesa Nacional de Productores de Leche. La Mesa Nacional de Productores de Leche sabemos que es un foro de debate y tratar de buscar coincidencias entre las instituciones allegadas a la lechería a efectos de seguir un camino en común, digamos. En estos últimos meses, debido a la gran crisis lechera, el planteo fue justamente analizar la situación y buscar algunas soluciones. Sabemos que no han solucionado la problemática en general, pero han ayudado a este trance por la cual ha pasado la leche. Está pasando, mejor dicho, no solamente ha pasado, está pasando la lechería y de alguna forma suavizar un poco la problemática. Jesús, esta crisis lechera de este momento, ¿por dónde pasa el punto o hay varios puntos que tener en cuenta? Hay varios puntos a tener en cuenta. En un mundo globalizado son varias las cosas que influyen para que se termine una crisis. Indudablemente el aumento de la oferta mundial de lácteos es lo que más ha pegado. También ha coincidido con una menor demanda debido a la baja de los precios del petróleo, que ha sacado a muchos países de África del consumo de lácteos. El aumento de producción, ya sabemos, de Europa fundamentalmente, ha hecho que los precios cayeran, ¿no? Por supuesto, esto es una simplicidad, que hay un montón de otras cosas que también influyen, pero digamos que en líneas generales estas dos cosas son las que han producido una crisis internacional de baja del precio de la leche, que con el riesgo país de Argentina, con la problemática de Argentina, se ha agrandado. Para colmo de males, usted sabe que los productores agropecuarios, no nomás los tamberos, tenemos nuestro capital a la intemperie. Por lo tanto, el clima no ha jugado una mala pasada, sobre todo a las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, donde ha agravado aún más la situación. Y ante esta coyuntura, ¿hay algún hilito de donde prenderse para buscar una solución o esto ya es terminal para muchos tamberos? Cosas se hicieron, cosas que por ahí en algunos casos fueron importantes, pero que no llegaron a revertir la situación. Muchas de esas cosas están hechas y creo que ya lo que pasó, pasó, los frutos que dieron, los dieron y no hay mucho más para insistir. En el caso de las compensaciones han servido para algunos, sobre todo los más chicos, un poco más. Para los tambos grandes no ha servido demasiado porque se ha diluido mucho en el tema de producción, como eran solamente hasta 3.000 litros. Pero bueno, las compensaciones es un dinero que puso el Estado a disposición de los tamberos, eso ya está, ya se terminaron de pagar. Creo que no quedan más por hacer ahí. La decisión del tema crediticio
creo que ya está. Ahora solo queda algunos bancos la implementación, que sabemos que es una cuestión problemática de los bancos, de papeles, digamos, que bueno, en algunos casos llegó a los tamberos, en otros casos está demorado. El tema de la rebaja a las retenciones impositivas también ya se hizo. No tenemos noticia de que eso se prevea continuar en el tiempo, más de lo estipulado en el primer comienzo. Sabemos que el gobierno está trabajando en cuanto a la recomposición de los mercados, o sea, está trabajando con Cancillería en cuanto a conseguir convenios, digamos, particulares. Esta última semana estuvo el tema de Brasil, que bueno, son importantes. Lo que sí está trabajando el Estado en el tema del análisis de la cadena láctea, eso se está trabajando, vamos a ver qué resultado arroja. Por ahora todavía no tenemos conocimiento de cómo están esos estudios, qué están dando esos estudios. Bueno, otra cosa que el gobierno está acomodando, el tema de las estadísticas. La Subsecretaría de Lechería tiene por parte de información de la liquidación única y información que manda a las industrias todos los meses, una serie de estadísticas que no se estaban computando. Eso lo está haciendo y ya se están publicando en la página oficial del Ministerio. Y también lo que se está trabajando muy fuertemente es en el tema del Observatorio Lácteo. El Observatorio Lácteo es un ente donde van a llevar todas las estadísticas mundiales, nacionales y provinciales que a la lechería se refiere, con la idea de analizar esa información y poder predecir actitudes, ¿no es cierto?, hacia dónde se dirigen los mercados, de tal forma que tanto sean los productores como los industriales como el Estado puedan tomar esa información a fin de usar en provecho de la cadena. Un sector, el lechero, realmente en problemas. Financiero por el precio que percibe el productor, de producción en muchos casos por los excesos de lluvia, el precio internacional de la leche en polvo que juega en contra, ahora apuntando a incentivar la exportación para tratar de salir de este laberinto. En fin, un cóctel de inconvenientes que ha puesto en jaque a una producción que en muchos casos son emprendimientos familiares que vienen desde hace muchísimos años. Cerramos esta tranquera y en el próximo tramo repasamos la situación de la producción agrícola de cara a los impactos de las grandes lluvias que afectaron el normal desarrollo de los trabajos. Es cuestión de hacer la prueba y de vivirnos amañado. Es cuestión de hacer la prueba y de vivirnos amañado. Estos lugares que componen el Parque Nacional Iguazú, la imponencia de sus cataratas, lugar que alguna vez hemos recorrido y hoy estamos compartiendo con ustedes sobre una propuesta musical folclórica en el mes del Bicentenario de la Independencia, además de darle color y belleza al encuentro, abren paso al segundo tramo de nuestro andar por el campo. Y en una primer parada nos asomaremos a la realidad que dejó una temporada de excesas lluvias en una vasta zona productiva de la Argentina. Y ubicándonos específicamente en el sudeste de Córdoba, hemos visto inconvenientes en la cosecha gruesa, en la posterior siembra de la fina, y cuando todo parecía normalizarse, nuevamente llegaron las lluvias que complicaron la situación. Está realmente complicada, como decís vos, porque nunca hemos tenido unas lluvias tan importantes ya empezando el invierno, porque estamos hablando de entre 50 y 90 milímetros. Se han vuelto a anegar los campos, va a haber trigo que no va a nacer o directamente se va a asfixiar por falta de oxígeno porque están sobresaturados los suelos de agua, y por otro lado va a haber lotes que no se van a poder sembrar cuando en un principio estaba previsto efectuarse la siembra. Creo que en nuestra zona, yo me remito solamente para Marcos Juárez y los alrededores, se va a disminuir sensiblemente el área de siembra justamente por este problema climático. Un problema que casi que se estuvo esquivando para sembrar, y cuando se terminó de sembrar, pocos milímetros, pero espejos de agua en todos los terrenos. Sí, con muy pocos milímetros el agua quedó en superficie porque para ser práctico no cabe más en el suelo toda esa cantidad de agua. Esperemos que se corte este ciclo tan brutal de agua
para que podamos hacer la cosecha gruesa con cierta comodidad, porque si no hasta vamos a seguir también con problemas para poder efectuar los cultivos de maíz y soja. Carlos, este tema que se le atribuye a esta pérdida de cultivos de invierno, incluido el trigo, ha hecho que las napas tomen la posición que han tomado. Hay un trabajo de mucho tiempo para volver a recuperar algo de eso solamente con los cultivos, ¿no? Y sí, va a ser un trabajo bastante largo. Esto es la causal real de este problema fue la política agropecuaria que se desarrollaron en los últimos 12 o 15 años, que primero por una cuestión de precio convenía, o por rentabilidad convenía hacer soja, y en segundo lugar el Estado Nacional en forma indirecta orientó al productor a hacer soja, castigando, digamos, con altas retenciones a las gramíneas, y de esa manera ese monocultivo provocó que las napas subieran, aumentó también el régimen de lluvia, y el consumo de una soja, por ejemplo, que lleva unos 600 o 700 milímetros al año, no alcanza a gastar toda el agua que cae en ese año como cultivo único. Si hubiéramos podido hacer trigo, que consume unos 450 milímetros, ahí habríamos logrado un equilibrio. Respecto del futuro, que es lo que vos me preguntás precisamente, vamos a tener que intensificar al máximo los cultivos de invierno para poder bajar las napas, porque son muy eficientes, ya está comprobado por técnicos especialistas que realmente se puede bajar bastante la napa y podemos volver a recuperar suelos que en este momento han quedado incultos, sin sembrarse. Cerramos con dos palabras del accionar de la Asociación de Productores Rurales en Marcos Juárez, trabajando con la comunidad también. Sí, yo como viejo socio de esa entidad y de la mesa, estoy muy contento con la sangre nueva que entró y en la forma que se están moviendo todos los jóvenes, y que estamos orientados no solo al sector agropecuario, sino queremos involucrarnos en la comunidad también para ver si podemos ser útiles para Marcos Juárez. Cerramos hablando de la actualidad de la Asociación de Productores Rurales de Marcos Juárez y su inserción en la comunidad, mientras que de la charla con el ingeniero Carlos de la Rosa quedó claro el sinfín de inconvenientes que ha causado el clima y lo sigue haciendo en un año en el que se habían depositado las mejores expectativas en la siembra de trigo. Avanzamos ahora en este segundo tramo, repasando uno de los temas tratados en la segunda jornada fitosanitaria que organizó el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba en la Universidad Nacional de Villa María. Con el ingeniero agrónomo Guillermo March hablamos de indicadores de impacto ambiental. En realidad los indicadores de riesgo surgen como la necesidad de alguna medida ponerle un índice al impacto que sobre la sociedad y el ambiente están haciendo los plaguicidas. Obviamente un número no va a decir que de acá es tóxico y para abajo no es tóxico. Es simplemente para poner un número, porque si uno no mide, no se puede gestionar. Los argentinos eso lo sabemos bastante. No tenemos estadísticas, nada se puede gestionar. La idea es tener números. Los indicadores de riesgo surgen durante fines de la década del 90 y durante la década pasada en Europa, para distintos objetivos. Por ejemplo, para indicar qué contaminación potencial puede tener el uso de determinada estrategia plaguicida. Las napas de agua, eso es muy común en Europa por el problema que tienen de agua. Acá también lo hay, pero todavía no lo vemos. O para ver cuánto hay de deriva. Todo depende del objetivo que uno quiera. En nuestro caso, es como para tener una base a partir de la cual comenzar a decir, bueno, a partir de aquí, esto es lo que tenemos, pretendemos empezar a disminuir a partir de acá. Se toman diferentes parámetros, por ejemplo, toxicidad dermal, toxicidad crónica, lixiviación, potencial de escurrimiento, impacto sobre la fauna benéfica, sobre las abejas, sobre los predadores, sobre los parasitoides, la toxicidad dermal, en fin, todo lo que puede estar influyendo. No se puede incluir todo tampoco, hay ciertas limitaciones, pero todo eso colocado en un logaritmo, es decir, una ecuación, y a partir de datos generados por organismos internacionales de reconocido prestigio. No se puede usar datos de cualquiera porque es mío. Son de organismos de prestigio internacional, se conforma un evaluador de impacto. En nuestro caso estamos usando el generado de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, que tiene una ventaja. No es una caja negra, de manera que uno sabe lo que está poniendo y se actualiza permanentemente. Porque muchos hay, pero no se actualizan porque han sido tesis, han sido publicaciones en revistas de mucho prestigio, pero no se actualizan los datos básicos. En cambio, yo he seguido, no mucho tiempo, 20 años no más, cómo ha ido variando la Universidad de Cornell y plaguicidas que han ido variando en su impacto de acuerdo a los conocimientos de la ciencia.
porque uno se queda con aquel cartoteón, lo que fuera que salió hace 20 años, porque la ciencia siguió investigando y le siguió encontrando o defectos o virtudes, y eso la ciencia los va incorporando. Eso es lo bueno de este estimador de impacto. Nosotros hemos hecho mucho trabajo, comparamos, por ejemplo, el manejo que se hacía en maní en las últimas 3 décadas, por qué se cambió, por qué fueron aumentando su impacto sobre el consumidor, sobre el ambiente o sobre el aplicador. Eso se ha ido siguiendo, cómo influye la introducción de los cultivos transgénicos, ¿no es cierto?, resistentes a plagas, pero lo que queremos es hacerlo más pequeña, a nivel del asesor o el productor. Si todos se incorporan, se va a poder hacer a nivel territorial, pero para eso necesita la colaboración de todos. Nadie puede quedarse mirando lo que hacen otros, porque esto es un trabajo de todos. Cuando tengamos esos datos de todos, sí se va a poder hacer un evaluador a nivel territorial. Todo un tema la cuestión de aplicación de fitosanitarios. Estamos en el camino de profesionalizar cada vez más las tareas que ello demanda, encuadrándolas en lo que se llama buenas prácticas agrícolas. En el último tramo vamos a compartir un pequeño balance de esta jornada que puso sobre la mesa de conferencias buenos e interesantes temas sobre aplicación de fitosanitarios. Vamos buscando el final de nuestro viaje por el campo y abrimos la última tranquera con la propuesta musical folclórica que nos acompañó sobre estos lugares que nos regala el Parque Nacional Iguazú y la verdadera imponencia de sus cataratas. Para cerrar este apretado repaso de la segunda jornada provincial fitosanitaria, hablamos con el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Y así Daniel Cabalín nos dejó un balance y algunas consideraciones sobre este acontecimiento que se realizó en el auditorio de la Universidad Nacional de Villa María. Fue una jornada realmente muy interesante en donde pudimos plantear varias de las cuestiones que nos preocupan y nos está ocupando desde hace un tiempo, como es todo este tema de los conflictos por la cuestión de los fitosanitarios. Si se habrán gastado hojas de papel y horas de televisión y de radio discutiendo sobre el tema de los fitosanitarios. Fue un momento para poner en contexto el tema, para, como lo decíamos en el inicio, para que cada uno de nosotros empiece a ponerse un poquito en el lugar del otro, no empecemos a plantear las cosas solamente de nuestro lugar, de nuestras profesiones, sino de los distintos espacios, intentando establecer estos lazos y estas cuestiones más de convivencia y de diálogo para poder llegar a soluciones que sean sustentables en el tiempo. Alternativas pueden ser muchísimas, variadas, no hay una receta para esto, pero sí lo que es válido hoy en Villa María puede llegar a no ser válido en Cruz del Eje el año que viene. El concepto más importante es ordenar, tratar de tener visión de futuro. La perspectiva es una cuestión sumamente importante que no estamos muy acostumbrados a hacerla, plantear distintos escenarios y sacar fotos de lo que nosotros imaginamos de los pueblos de acá a 30 años. Este es un conflicto que si nosotros lo dejamos que se vaya desarrollando y vaya fermentando por sí solo, puede llegar a ribete que no sabemos a dónde puede llegar. De hecho, se ha dado algunas ordenanzas, son exageradamente restrictivas. Está bien, cada municipalidad tiene la autonomía para poder resolverlo, pero creemos que en realidad no soluciona el problema. No soluciona porque si dejamos que la mancha urbana se expanda para cualquier lado, si dejamos que las producciones se ubiquen en cualquier lado, que los galpones, que los efluentes, que los criaderos, que los fieldos, evidentemente vamos a tener mucho conflicto. El ordenamiento territorial, uno de los temas más discutidos en nuestras comunidades, a los efectos de poder diferenciar zonas y establecer criterios de aplicación de las leyes que regulan las distintas actividades, entre ellas la aplicación de fitosanitarios. Hoy el ingeniero agrónomo, dentro de este esquema de agricultura moderna, cubre un espacio clave en el desarrollo de la actividad. Nosotros creemos que es una nueva tarea profesional que nos va a demandar esta profesión ahora a corto, mediano y largo plazo. De hecho, nosotros como profesionales hicimos una propuesta a la Secretaría de Municipalidades planteando esto del ordenamiento territorial como alternativa para la disminución, para la minimización de lo que son los conflictos urbanos rurales, si se quiere. Pero lo que no podemos hacer es dejar esto librado al azar y dejar librado a que lo que dicen algunos es que haya un desarrollo lineal, si se quiere, que se desarrolle solo. No, esto tiene que tener un orden
El orden hay que buscarlo en cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Córdoba y del país. Y como te digo, tener esa foto a futuro que nosotros no vamos a estar seguramente, pero por lo menos dejémosles un lugar más ordenado a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Una mirada a largo plazo y no permitir que las actividades queden libradas al azar. Todo debe ser planificado y salir de un estudio que mire al futuro. Se necesita de un orden. A propósito, tenemos una interesante entrevista sobre el tema con el ingeniero agrónomo Jorge de Prada, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que por su importancia vamos a compartir en detalle en próximos encuentros. Una cuestión esta en la que el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba ha tomado con la responsabilidad que merece y trabaja en la difusión de las buenas prácticas. Tenemos espacios de discusión fundamentalmente en cada una de las delegaciones. Estuvimos reunidos hace poquitos días en la ciudad de Hernando, compartiendo con alrededor de 30 colegas también algunas dudas que había sobre la ley 9164. Hay algunos vacíos o algunas cosas que no están muy claras en algunas leyes, que creemos que ya es tiempo de comenzar a ponerlas en claro. Por ejemplo, la ley fitosanitaria, la ley 9164 fitosanitario, no contempla en realidad, o no define, mejor dicho, a ciencia cierta qué es una planta urbana. Eso es un tema a resolver. Nos parece que vía decreto reglamentario, vía modificación de la ley, vía resolución ministerial, tiene que darse cierta certeza al profesional de que cuando está aplicando un producto lo está haciendo sin violar absolutamente ninguna ley. Otro tema es la ley de residuos peligrosos. Sabemos que en la provincia de Córdoba se ha judicializado un tema a partir del barrio Ituzaingó y Ituzaingó Anexo. Bueno, creemos que también tiene que haber una cierta certeza. No se puede concebir que a esta altura se sigan manejando los bidones con triple lavado y perforados como residuos peligrosos, cuando en todos los países del mundo que hacen agricultura están desclasificados desde hace mucho tiempo. Hay temas que son preocupantes y que nosotros como colegio estamos haciendo la gestión, un poco de nexo entre el profesional que desarrolla la tarea todos los días y los organismos poder público, digamos, legislaturas, ministerio, a los fines de que puedan tener la mayor certeza posible. Las leyes en general, la mayoría de las leyes son bastante generalistas y lamentablemente dejan muchos conceptos o muchas cuestiones libradas a las interpretaciones de los jueces. ¿Cuál creemos que, sin intentar entrometernos en un terreno que no nos corresponde y que no conocemos, creemos que lo peor que nos puede pasar es dejar libradas las cosas a las interpretaciones? Algún tipo de certeza hay que dar, y sobre todo en esto que es una exigencia de parte de los colegas bastante fuerte. La necesidad de lograr la certeza en la interpretación de las leyes, en este caso la de fitosanitarios. Y es lógico para que su aplicación no se transforme en una discusión más. Nos queda de esta jornada, como ya dijimos, una interesante entrevista con el ingeniero agrónomo Jorge de Prada sobre ordenamiento territorial que prometemos para un próximo encuentro. Por hoy, hasta aquí hemos llegado. Y al momento de hacer un alto en la huella lo estiramos con estos bellos paisajes que nos devuelven las cataratas del Iguazú sobre esta obra musical folclórica que rítmicamente acompañó este viaje por el campo. Sirviñaco, un bailecito de don Jaime Dávalos que en la magistral interpretación de Jaime Torres en charango ahora nos despide hasta dentro de una semana. Que sea productiva y con muy buena salud para todos. Chao. Ni valor para trabajar. Te propongo como seña si decís que me querís. Cuando vas a juntar leña, silbame como perdís. La 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 la. Cuando vas a juntar leña, silbame como perdís.